por ofrecerte Nada, sí. al jaleo, a los libreros por la invitación. Un aplauso. Yo soy muy educado y las gracias. No, pues ahora es la tercera que presento aquí este año, yo creo, ¿no? Porque he tenido la de Luis Bustos. Fue el año pasado, Rubén, esa, sí. Que también es un señor con barba que dibuja así, con roja. Vamos a ir con los... A Bustos igual lo conocí en esta librería. El primer TV que me lo firmó en... Hemos estado con Paco Roca y Rodrigo Terras hace poco y ahora tú. Y la verdad es que suena peloteo, pero algo que tengo que decir es que si les presento a los tres es porque sabéis que me gusta. O sea, soy fan ante todo, ¿no? O sea, somos amigos, pero también realmente, pues bueno, no sabes. Hasta el libro de viajes, entonces, bueno, en un principio íbamos a hacer lo que es la presentación de La Pequeña Genia, que es a lo que venimos. Pero bueno, luego las cosas han cambiado un poco estas últimas semanas y bueno, aparte de todos los libros que tienes, creo que hay un hecho importante, que habéis aplaudido antes de tiempo. No, pero es que bueno, no sé si sabéis que la edición americana de Cenizas salió el año pasado, Ases en inglés. Y bueno, estuvo nominado a premio Harvey esta última edición y le acaban de nominar ahora los premios Eisner, tanto a Mejor Novela Extranjera como a Mejor Novela Gráfica. Entonces yo creo que es un aplauso de momento, otro más. Creo que es importante entonces, además creo que es como, bueno, tenemos otras novelas gráficas anteriores, pero he preferido, si os parece bien a todos, hacemos un pequeño repasito. Y te ven de hace 12 años y que un chazo mi obra. Claro, no, pero la obra actual va a estar presente también. Pero sí que quería hacer un pequeño repasito porque eres un tío con muchísimo trabajo, muy bueno todo, y joder, me parecía interesante, digo, pues si alguien... Sí, Nada, en plan de, tú dices una frase para vender, que es el tipo copyista, No, pues entonces vamos a empezar. Bueno, antes de nada, Álvaro, naces en Zaragoza en el año 83, si no me equivoco, es más joven que yo, pero no lo parece. No, 6 años, 67, ¿no? 6. Estudias diseño gráfico. Porque no me quería morir de hambre, Querías hacer diseño. Yo quería dibujar, pero en realidad dije, bueno, voy a hacer diseño gráfico, que creo que va a haber más trabajo. Luego nunca ejercí como diseñador. Y eso estudiaste en Zaragoza, ¿no? En la escuela de Aragón. Y luego cuando ya me salía el curro de ilustración, me fui a Barcelona a estudiar a la Masana. No hace falta decirlo, así que tienes que decir tú, muy bien. Vale, luego, pequeño repaso así, ya en el año 2003 creo que es cuando ganas el concurso del Injuve, si no me equivoco así, ya que tal vez es cuando empiezas con los pinitos en el cómic. Y luego tienes un par de cómics de 2005 a 2009 que son los de Julia, ¿no? El de Junia y la voz de la ballena y el de... El verano muerto, vale. Sí, esos eran mis pinitos. Tus pequeños pinitos, que ahí fuiste nominado también. Sí, con el de la ballena, autorrevelación. Autorrevelación. Tampoco me lo dieron, porque hay una constante en mi carrera, que es que me nominen en Barcelona a cosas que nunca me van a dar. Creo que no hay nadie que lo haya... Bueno, sí, hay un fanzine de La Máquina de Albóndigas que llevan... Creo que este año era la 8ª nominación y nunca ganan. Y la mía era la 5ª. Entonces no sé si autor a título particular hay alguien que lo haya nominado 5 veces y se ha ido las 5 veces así como disimulando. Yo siempre digo, sí, espero. Yo también con los Eisner, por ejemplo, siempre digo que soy más perdedor que ganador. Ok, claro, pero... Me han mirado como 13 veces y ya tú. Joder, qué mal promedio, He perdido mal. ¿Qué tiene el récord de Eisner? No sé. Pero estarás como en el top 5 de personas con más premios de Eisner, ¿no? No, mira. Hola. ¿Qué tal? Estoy introduciendo de momento. Te pongo así un poco en resumen. Nada, he hecho el año que nació. Llegamos ahora, hemos dado la enhorabuena por las nominaciones al Eisner, que es lo que comentábamos, y de eso vamos a hablar un poquito de Cenizas, brevemente, porque este cómic lo hiciste en Angoulême porque ganaste la beca de la Londres. Sí. Y eso es muy importante, las becas públicas y lo importante es que son las ayudas públicas para crear sí, una básicamente mi carrera en gran parte se basa en rapiñar pasta de quien sea que la ofrezca para proyectos personales. Claro, y en mi caso fue muy importante porque era una beca que ahora la tiene Acción Cultural Española,
que te permite el ir a Angoulême. Me imagino que todos si estáis aquí seguro que sabéis que Angoulême es la meca de los TVOs en Francia y en Europa. Y entonces a mí en ese momento me permitió el dedicar un año a un proyecto de cómic, que era algo que nunca había dispuesto, iba a decir dispuesto, de un año para desarrollar un proyecto. Entonces, fue el momento que dije, digo, bueno, si en algún momento puedo intentar hacer un libro gordo, trabajado y con una idea más currada detrás, era en ese momento. Y me salió bien, me salió bastante mejor de lo que esperaba. Y ahora, por ejemplo, cuando de la nominación me han preguntado varias veces ¿y no te da rabia que se te siga dando bola por un libro que hiciste hace 12 años? Y eso, la broma, ¿no? De que cliché lo que estás haciendo ahora. Y es bueno, no, porque yo en realidad le debo tanto a ese cómic que no le tengo, o sea, no le tengo ninguna tirria. Yo durante años fui el primero que hacía la broma de que hubiera un One Hit Wonder, porque cada libro que hacía gustaba y vendía menos que el anterior. Eso ya en los últimos años ya se ha remontado un poco, pero durante años fue así. Pero bueno, aún así siempre lo he tenido como mucho... Y de hecho hay una edición nueva aquí en España que salió el año pasado, ¿sí? ¿O hace dos? Sí, salió la edición del 10º aniversario cuando ya hacía 11 años, pero bueno. Esas cosas. Pero se hizo... Que viene con bocetos al final. Sí, era un cuadernillo que se hizo en un momento dado, que luego salió en una de las ediciones francesas y aquí lo recuperamos. Y porque es el último te veo que en papel, entonces como que todo el cómo se hizo tenía un poco más de gracia que Vale, seguimos un poquillo, luego has trabajado también en varios proyectos cortos, tampoco me voy a ir porque estuviste en Panorama, que luego dio pie a Rituales, un efecto, pero bueno, si quieres hablamos un poco de lo que son las novelas gráficas, vuestra novela Biblia, que es la siguiente, que a mí me gusta casi más que... Bueno, la verdad es que no sé si más porque Cenizas me encanta, pero... A mí de la Biblia tiene un punto surrealista, a lo mejor un poco... Más a ver, son las dos como van un poco como parecidas, de hecho... Sí. Claro, y eso lo puse en Twitter el otro día, no sé si lo leí, sí, claro. Y encima me equivoqué del título del libro, entonces lo expliqué mal. Eso suele pasar ya. Claro. Para eso estoy Es que, claro, hay como una mini gracia que es que todos mis libros acaban llevando al siguiente. Ahora es la primera vez que me puedo preparar unas charlas de estas, de salir yo y hablar de mi trabajo, que es sin ayuda de un conversador. Que antes me costaba mucho, ahora como ya tengo muchos libros, como que los puedo ir enlazando y más o menos puedo contar. Entonces, Panorama, no sé si lo conocíais, era una antología que sacó Astiberri también se de Estados Unidos. Sí, de novela gráfica española, que luego lo tradujo Fantagraphics, y entonces ahí nos pidieron que tuviese que fuera muy representativo de nuestra obra y que si podía tener que ver con el libro anterior que habíamos hecho. En mi caso era Cenizas. Pero yo como soy muy listo, que a veces parece que no, pero también, en vez de hacer algo que tuviese que ver con Cenizas, dije, no, voy a hacer el primer capítulo del siguiente libro y eso que llevo ganado. Y va a ser Rituales. Lo que pasa es que entre medias, Rituales, si lo habéis leído, es una colección de historias cortas y entre medias me invitaron al boliche aquí en Valladolid y me voy a cambiar de móvil. Esto, abuelo cebollero, o sea, a ver, tiene sentido, o sea, todo lo que estoy contando. Me voy a cambiar de teléfono, el libro que estaba leyendo no me estaba gustando, venía en el regional directo de Zaragoza aquí, que eran como 5 horas o 5 horas y poco, y como me había cambiado de teléfono se me bloqueó y me había cambiado el pin de la tarjeta y no sé qué, y entonces no me lo sabía y no lo pude desbloquear. Entonces de repente estaba en un tren que me quedaban 4 horas, que no podía mirar el móvil y que el libro que me estaba leyendo era un coñazo, y lo que hice fue una de las historias que tenía pensadas para Rituales, que eran los 2 gatos que se comían el cadáver, dije a ver si porque yo en realidad lo de hacer un libro de historias cortas no lo tenía muy claro, y digo, a ver si de esta historia corta yo creo que igual se puede hacer algo largo. Y entonces la escaleta de la historia larga la escribí viniendo a Valladolid. Que fue Mur de la Villa, ¿no? Claro, que fue lo que... Y entonces se adelantó, Mur de la Villa salió antes que Rituales, cuando en realidad era una historia... Rituales era una historia que había empezado anterior. Y entonces si no hubiera sido por Valladolid, Mur de la Villa seguramente no existiría. Por eso tengo tanto cariño. Y yo el cariño que os tengo a vosotros. Vale, bueno, ya les hemos... Vaya chapa, una línea por libro. Claro, pues no, sí. Pueden comprarlos todos luego aquí, se os puede firmar, todos son muy buenos. Vale, bueno, luego sí que tienes el libro de viajes, que es tu cuaderno de viajes más o menos, también haces el de
con el Reina Sofía, el de los dos... Thyssen, perdón, no el Reina Sofía, es verdad. El de los islandeses, que es más cortito y tal, que son unos encargos. Ese también sale de rituales porque había un capítulo dedicado a Caravaggio. Sí, con Las Caravaggio. rituales, la persona que lleva las publicaciones del Thyssen vio el capítulo que habías puesto cuando se expuso en Madrid, en la Academia de San Fernando, me propusieron hacer el cómic para acompañar la exposición de Caravaggio. Y Con Caravaggio tenemos una charla de una hora. sí, empiezo a hablar de cuando me mentí y dije que estaba haciendo una biografía de Caravaggio cuando en realidad estaba haciendo una cosa, estaba haciendo rituales solo por trolear a la gente que me preguntaba y contar en internet lo que no era. Hice una performance que luego nadie entendió. Pero luego te terminaste haciendo libros de Caravaggio. No, acabé como así. Sí, primero le hice un aparte niño a Caravaggio y luego sí, acabó saliendo Por ese eso. otro cómic y era como, bueno, mi relación con Caravaggio acaba aquí, luego en el de viajes también murió. Sí. Vale, y vamos a pegar ya un pequeño salto ahora hasta la pandemia. Perdona, antes de empezar con la pequeña genia, que ya volvemos, pero creo que hay Que no hay que te puedes explayar. Estoy bien. No, porque, a ver, que creo que es importante además, porque durante la pandemia, que fue ese momento que estábamos todos en casa y tal, de repente este señor empezó a publicar una historia de Batman que iba a buscar cerveza en internet gratis. Y creo que ahí empezó con esa historia, que al final la terminaste y terminó publicándose en el Murci sale a por de Birras. Y luego a través de un tuit de Pedro Sánchez con Miley Cyrus hiciste el Pedro y Nelly, que es una especie de novela rosa erótica muy rara, que bueno, que también iba por capítulos. Está muy guay, es como una novela de Corintellado y un TV2X. Sí, algo así mezclado por eso. Entonces, era todo surrealista. Pero, quiero decir, todo esto viene antes de La Pequeña Genia y creo, si no me equivoco, que puede tener algo que ver. En realidad no, sí, también es que me puedo poner a mezclar cosas. Hablamos estilísticamente. Mira, A pesar de ser dos cuando cómics, estábamos encerrados en casa en la pandemia, yo estaba dibujando La Pequeña Genia. habías empezado. ¿Sí? Había empezado. Tenía ya incluso... En ese momento La Pequeña Genia iban a ser 60 páginas, tenía dibujadas como 20, 30. Y entonces empecé a hacer lo del murciélago. Que en realidad yo empecé a hacer otras viñetas contando como todo el mundo que empezamos a contar nuestra vida en pandemia y pues nuestra rutina y tal. Y entonces yo hice como varias viñetas de mí encerrado en casa, pero veía que tampoco tenían demasiada gracia, porque había gente haciendo cosas parecidas como mucho más divertidas. Y entonces como que lo deseché y dije, bueno, bastante tengo con la Pequeña Genia. Pero entonces me ocurrió lo de, y si en vez de contar mi vida en la pandemia, cuento la de Batman y una noche se queda sin cerveza. Y se me ocurrió esa idea una noche y dije, guau, esto igual daba juego, ¿no? Y entonces al día siguiente, primero hice un amago, hice un boceto y subí una página y dije que no lo iba a hacer. Y entonces la gente me dijo, no, que va a estar guay. Y entonces ya me lancé y estuve haciendo 4 páginas al día hasta que nos dejaran salir a la calle, que en ese momento iban a ser 3 semanas, aunque luego se alargó. Y me lo pasé muy guay. Pero el problema fue que entonces las páginas que estaba haciendo para el murciélago me empezaron a gustar más que las que estaba haciendo para la Pequeña Genia. Y entonces eso me llevó a desechar todo lo que tenía de la Pequeña Genia. En realidad el murciélago también salió por culpa de la Pequeña Genia, porque como la primera parte de la Pequeña Genia es como un cuento oriental y tal, hay un momento que uno de los niños lleva como una capa. Y entonces yo para dibujar capas, un día me acordé me molaba mucho Darwin Cook, y entonces cogí un TVO suyo de Batman, digo, a ver cómo dibuja este señor las capas y tal. Y entonces, por estar esos días releyéndome ese TVO de Batman, fue cuando se me ocurrió hacer lo de la Pequeña Genia. O sea, no, lo del murciélago, que por eso en los agradecimientos del murciélago sale Darwin Cook, nadie entiende por qué pinta Darwin Cook en los agradecimientos. Pero, entonces eso. Sin la genia no hubiera habido el murciélago y sin el murciélago la genia no se hubiera parecido nada, lo que al final acabó saliendo.